procesos psicológicos integrales. Tenemos 3 áreas de servicio a los usuarios. Una es el área clínica, otra es el área educativa y otra es el área de recursos humanos. ¿Ok? Entonces, yo me presento con ustedes. Yo soy María Bárbara Torres Tavera. Soy doctora y les voy a ir presentando al equipo. ¿Ok? Les presento a las chicas primero y al último a los caballeros. Ajá. Les presento a Brenda Sixto, ella también es psicóloga, todos somos clínicos. Ajá. Ella es psicóloga y está estudiando la maestría en cognitivo-conductual. Les presento a Nancy Hernández. Nancy es psicóloga también de profesión y está haciendo una especialidad en el área educativa, en educación. Después les presento a Oscar Emilio Medina, que también es psicólogo y también es estudiante en la maestría en psicoterapia cognitivo-conductual. Y les presento a René. René es ingeniero químico y psicólogo. Ajá. E ingresa a estudiar la maestría en cognitivo-conductual el próximo año. Nosotros somos, sí, como les comento, y hemos preparado esta información pues con la intención de que sea de ayuda para ustedes en esta época en donde pues la verdad es que la hemos estado pasando un poco difícil. Entonces, pues ya, sin más preámbulo, le vamos a pedir a René. René es quien nos va a estar ayudando con la presentación y las diapositivas. Por favor, René, ¿nos puedes empezar a compartir la presentación? Muchas gracias. Les pedimos también que si tienen dudas, las vayan subiendo al chat y se las vamos a tratar de responder todas las dudas que haya en la medida en que el tiempo nos lo permita. Bueno, pues muchas gracias por... ¿Perdón? Les vamos a pedir de favor si nos apagan sus micrófonos para que no se esté metiendo como el ruido, ¿no? De otras conversaciones. Entonces, bueno, muchas gracias. Vamos a comenzar. Pues hoy les vamos a platicar sobre las pérdidas y me toca empezar a mí la exposición y me gustaría empezar haciéndolos reflexionar un poco sobre el ciclo de la vida. Porque por ahí pues va muy encaminada nuestra presentación, ¿no? Entonces vamos a platicar del ciclo vital, del duelo, de las etapas del duelo, de los tipos de duelo y las estrategias que podemos hacer para afrontar esos duelos, ¿vale? Gracias, René. Les decía yo, a mí me va a tocar platicarles del ciclo vital y me gustaría hacerlo reflexionar sobre ello, porque a mí me tocó estudiar en una época en donde, pues el ciclo vital en la primaria, que lo vemos desde que somos muy pequeños, si quieres ponerme la próxima, René, por favor, nos lo enseñan generalmente con las plantas, ¿no? Inclusive, pues a lo mejor desde que estamos en jardín de niños, nos hacen hacer un experimentito en donde nos ponen unos frijolitos en un algodón y nosotros tenemos que cuidarlo y regarlo hasta ver que la plantita nace y eso es algo que siempre tenemos tal vez como muy presente y nos lo enseñan. El ciclo de la vida es nacer, crecer, nutrirse, reproducirse y morir.
Y como que mientras es con las plantitas, pues nos encanta, ¿no? Nos encanta entenderlo así y pareciera que no nos cuestionamos eh, por qué una planta se va a morir, ¿verdad? O sea, como que, bueno, lo entendemos y pues todo regresa a su ciclo y regresa a formar parte de la naturaleza. Posteriormente, nos lo enseñan con los animales. Puedes poner, gracias René, la próxima diapositiva. Yo les he puesto una mariposa porque me parece un ejemplo maravilloso de la transformación pues, de un ser vivo. Ajá. Entonces vemos ahí a la oruguita. Evidentemente pues no nace de ese tamaño, ¿verdad? Nace más pequeña, crece cuando alcanza determinada edad, que bueno, pues en una oruga pues es poco tiempo comparado con una persona, ¿verdad? Pero pues se mete a su capullo para que se dé todo ese proceso de transformación. Y ahí pasa pues cierto tiempo para lograr convertirse en dentro de ese capullito, va a haber todo un proceso en donde se va a convertir en una mariposa. Y una vez que está ya como mariposa, pues cumplió con ese ciclo de vida, vive durante un tiempo y después se muere, ¿no? E inclusive pensarlo así en los seres humanos creo que puede ser algo muy maravilloso, porque al final del día, cuando nosotros hemos transcurrido, si tenemos mucha suerte en nuestra vida, ahorita vamos a ver por qué con mucha suerte, pues nos vamos a liberar de este cuerpo que nos ata y vamos a ser libres y vamos a poder volar como una mariposa para al final del día poder trascender. ¿Me apoyas con la siguiente, René? Y parece que ya ahí se queda, ¿no? En algunos casos pues nos dicen sobre los humanos. La verdad es que yo no recuerdo que me lo hayan enseñado así. O sea, yo me quedé hasta, me lo enseñaron con las plantas y luego creo que lo enseñan con los pollos o con una vaca o algo así. Y hasta ahí, ¿no? Entonces, yo les he puesto el ejemplo de unas velas, porque me gustaría que se imaginaran así el ciclo de la vida humana. Imagínense, por favor, que el día que nacemos tenemos una vela completa. Y al momento de que damos nuestro primer respiro, nuestros pulmones se inflan para poder empezar a respirar, se prende nuestra vela. Y nos han enseñado muchas veces de manera equivocada que esa vela se va a ir consumiendo a lo largo de nuestra vida hasta que una vez que se termine el pabilo, pues moriremos, porque ese es el fin último de la vida. Morir. Sin embargo, nadie nos enseña o no nos enseñan a ponernos frente a nosotros el escenario de que esa vela se puede apagar en cualquier momento. Nos gusta pensar que se va a apagar hasta que el pabilo se termine, pero eso solamente es algo que nos gusta pensar, pero en ningún lado dice que nosotros viviremos hasta que nuestra vela se apague. O sea, yo creo que muchos de nosotros conocemos el caso de alguien que se ha muerto el día que nace, por ejemplo, ¿no? Nace y tiene una complicación y muere. Y es un bebé y no cumplió ese ciclo vital. O alguien que por alguna situación especial tiene una enfermedad. Por ejemplo, es muy común que en las etapas críticas del desarrollo de los seres humanos
pues no sé, por ejemplo, cuando se pasa de la niñez a la adolescencia, se desarrolla algún tipo de cáncer, de tumores, etcétera, que nos hacen o que le hacen a las personas perder su vida, o un accidente inesperado, un choque, un accidente en casa, que también son muy frecuentes. Y entonces, esa velita no se apaga hasta que se consume, sino que a veces esa velita se queda nueva o se queda intermedia muchos años antes de morir. En el último censo que se realizó en Ciudad de México, que fue justo cuando iba a empezar la pandemia o cuando ya estaba empezada, y de acuerdo a los resultados que publicaron, nos están diciendo que el promedio de vida en México es de 80 años para los hombres y 83 años para las mujeres. Ustedes saben que generalmente como las mujeres tendemos a mostrar más preocupación por nuestra salud, pues nos atendemos un poco más, vamos al médico y eso hace que nuestra vida sea un poco más larga. Ahora yo les pido que piensen que estos datos pues se toman de manera general, o sea, incluyen a toda la población, ajá, rural, urbana, etcétera. Entonces, vemos cada vez con más frecuencia pues que la vida de las personas se alarga, pero pues el promedio de vida es de 80 años para los mexicanos, los que logran llegar hasta el final de su velita. Ya dijimos que pues no toda la gente lo va a lograr. Ojalá que todos muriéramos de viejos y que todos muriéramos como de una muerte natural y nos quedáramos como dormiditos en nuestra cama sin sentir dolor ni sufrimiento. Eso es lo que nos gustaría a todos, ¿no? Pero mi abuela siempre decía que Dios eh, no concede caprichos ni endereza jorobados. Entonces, pues bueno, yo generalmente lo que pienso es que ni la vida ni la muerte tienen palabra de honor. Llegan cuando tienen que llegar. A lo mejor hoy en día la vida la hemos manipulado tanto que, bueno, pues ya hay gente que elige la fecha en la que quiere que nazca su hijo, o doctores que porque no quieren trabajar, por ejemplo, en fin de semana, pues programan a las mamás para que den a luz de lunes a viernes. Pero si nosotros dejamos que la vida fluya de manera natural, pues los bebés nacen cuando tienen que nacer. Y eso es como parte del encanto de que un bebé nazca. Ajá. La sorpresa, no sabemos cuándo van a ser y eso nos parece maravilloso. Pero no así la muerte. Ujú. Creo yo que la muerte, Irene, ¿me puedes apoyar con la lámina que sigue, por favor? La muerte siempre va a ser inesperada. Ujú. Aunque lo sepamos, o sea, aunque nos digan esta persona está desahuciada, no tiene más tiempo, etcétera, nos va a tomar por sorpresa. Y también es inoportuna, porque aunque las personas envejezcan y su vela se está consumiendo, nuestra mente humana y este apego que generamos con el otro, pues no va a haber momento oportuno para morirse, ¿sí? O sea, la muerte siempre va a ser inoportuna, porque al mismo tiempo nos va a llevar al cuestionamiento de nuestra propia existencia. La muerte es muy dolorosa, más de un ser querido o alguien cercano. Creo yo que la muerte en sí misma es imponente, ajá, de cualquier persona, y doblemente dolorosa cuando es de un ser cercano. O sea, uno siempre se conduele ante la muerte de otro ser humano, pero cuando es de alguien cercano a nosotros, pues muy, muy dolorosa. Pero inevitablemente, cuando vemos el fin de una persona, cuando vemos a alguien postrado en su lecho de muerte, pues es inevitable pensar en la propia. Entonces, siempre las pérdidas
van a ser, nos van a mover mucho. Ajá. Y nos van a confrontar con nuestra propia fragilidad. Ajá. Ahí es donde nos damos cuenta que somos como unas hormiguitas ante la inmensidad del universo. Creo que esta pandemia nos ha dejado esa parte muy clara. O sea, nos ha dejado esta parte de, pues no somos nada. Ujú. Como dice por ahí un dicho, o sea, se está muriendo gente grande, gente joven, gente mediana, o sea, de todas las edades, de todos los estatus sociales, con o sin oportunidades económicas. O sea, creo que si algo nos ha enseñado esta pandemia es justo eso, nuestra fragilidad. Ajá. Pues muchas personas están muy atorados ahora con el proceso de muerte justamente porque nos gusta pensar que vamos a morir de viejos. Y aún así, muriendo de viejos, tampoco nos conformamos. ¿Por qué? Pues porque no estamos preparados para eso. Vivimos en una cultura de demasiado apego, en donde no hay una educación o no hay un contexto para la muerte. Paradójicamente le rendimos tanto tributo a la muerte, pero no estamos preparados para morir, ni nosotros ni nuestros seres queridos. Entonces, bueno, ya hasta aquí llega mi intervención por ahora, porque si no voy a empezar a encimarme en los temas de los chicos. ¿Ok? Gracias. Gracias, René. Adelante, pues creo que sigues tú, ¿verdad, René? No, sigo yo. Pues Pero bueno, adelante. ahora, como hablamos de la muerte, es inevitable hablar del duelo, que está íntimamente relacionado, ¿no? Dentro de nuestros procesos humanos. Y bueno, vamos a ir a verlo poco a poco. Vamos a definirlo desde, pues, sus raíces. Por favor, la siguiente. Ok, bueno, desde su etimología latina, el duelo como concepto, como palabra, proviene de dos lados. De duelum, que es esta idea de desafío, ¿no? O el hecho de retar a un duelo uno a uno. eh, Prácticamente sería esta idea de estar como enfrentando, ¿no? Confrontando una persona o una situación. Y dolus hace más referencia al dolor en el aspecto psicológico. ¿Y qué querría decir dolor en aspecto psicológico? Bueno, cualquier cosa que tenga que ver con pensamientos, imágenes o emociones que sean dolorosos, ¿no? O sea, tristeza o pues extrañar a alguien, ¿no? Por decir algo. Pero básicamente sería esta cuestión. Una cuestión de confrontar una situación y una cuestión de confrontarla con este dolor. Y bueno, ya más específicamente, uno de pues los pioneros de estos procesos mentales nos dice esta siguiente definición. Sigmund Freud definía la pérdida, o bueno, el duelo, como la reacción frente a la pérdida de una persona amada o abstracción equivalente. Ahora, está muy teórica, me parece esta definición, entonces vamos a desmenuzarla un poquito. ¿Puedes pasar a la siguiente, por favor? Ahora, nos dice que es la pérdida de cualquier persona amada o una abstracción similar, ¿no? Entonces, ¿a qué se refiere con una abstracción similar a esto? A cualquier ser, objeto, idea o evento significativo que represente un vínculo afectivo en nuestra vida y pues que lo hayamos perdido, ¿no? Entonces, de esta manera podemos entender que el duelo se puede presentar no solo como íbamos viendo en la muerte, ¿no? También se puede, en la muerte de una persona amada, ¿no? También se puede presentar en la muerte o en la pérdida de alguna mascota, algún animal o planta, algún ser vivo, ¿no? De alguna relación que se tenga de pareja. También no implica que se tenga que morir la persona para tener esta reacción de duelo, ¿no? Ante esta pérdida. Puede ser, como les digo, una relación de pareja o, por ejemplo, la pérdida de la libertad.
ya sea, por ejemplo, en esta imagen, como lo ponemos detrás de unos barrotes en la prisión, o más, pues, simbólico, como nos pasó en esta pandemia, que por el COVID, pues, muchos perdieron, o durante un tiempo perdimos como esta libertad, ¿no? De poder salir, de poder como convivir con nuestros seres queridos, de poder hacer varias de estas cosas. También, por ejemplo, podría presentarse en la idea de que, pues, no sé, vayas a un médico y te digan que, pues, ya no vas a poder tener hijos, ¿no? Porque eres infértil. Ahí también aplicaría un proceso de duelo, porque estás combatiendo contra esta idea, o contra este cambio que se te está presentando frente a ti. De igual manera, cuando hay, por ejemplo, algún aborto espontáneo o alguna pérdida de este estilo, pues también se puede provocar, ¿no? Este proceso de duelo. Entonces, algo que tenemos que tener muy en cuenta y que es importante, es que no necesariamente se tiene que remitir a la muerte, ¿no? Puede ser un proceso que intervenga en diferentes situaciones y en diferentes contextos, pero lo único que sí tiene en común con todo esto es que es una pérdida, ¿no? De algo que es realmente significativo y tiene un vínculo afectivo en nuestra vida. Y vamos a pasar a la siguiente, por favor. Entonces, bueno, ya habiendo dicho esto, podríamos entender que el duelo es un proceso y este proceso se va a componer de respuestas emocionales y respuestas conductuales, ¿no? Ante lo que estamos viviendo en ese momento, de lo que estemos pensando y lo que estemos sintiendo. Cómo lo vamos desarrollando va a ir a partir de, pues, nuestros aprendizajes previos, cómo vamos reaccionando ante, pues, estas situaciones. Pero algo muy importante es la duración o la prolongación, ¿no? De este proceso, de este duelo. Esta prolongación va a estar en función de, pues, este trabajo que nosotros realicemos, de esta elaboración o de esta reestructuración que nosotros vamos a ir como haciendo poco a poco durante este proceso. Y bueno, va a depender de muchos factores y más adelante vamos a ir viendo cómo más o menos está estructurado, cómo está compuesto y de qué trata. Pero por ahora creo que lo importante es tener en mente que pues son respuestas emocionales y conductuales, ¿no? Simplemente ante lo que estamos viviendo y se trata de ir como reestructurando esta situación, ¿no? Porque obviamente si ya teníamos configurado en nuestra mente de alguna manera las cosas, nuestro futuro o nuestro presente, vamos a tener que pasar por estos tiempos para ir construyendo de nuevo esta idea, ¿no? Entonces, bueno, vamos a la siguiente. Y bueno, estar en duelo es una oportunidad que tenemos para trabajar con nosotros mismos, para localizar esta falta que pues estamos teniendo por este cambio y aceptar la pérdida, ¿no? Puede sonar muy fácil estos 3 puntos, pero pues en realidad llega a ser un trabajo muchas veces complicado, ¿no? Sobre todo por esta parte que mencionábamos de, pues, que está relacionado con emociones que consideramos negativas muchas veces, ¿no? Entonces, bueno, estos son como oportunidades que tenemos dentro de este proceso y vamos a ir viendo cómo trabajarlas más adelante. Y como conclusión de esta parte, vamos a pasar a la siguiente. Les dejaría ya como una definición concreta, que el duelo es una reacción normal frente a la pérdida de un ser, objeto, idea o evento significativo que represente un vínculo afectivo para nuestra vida. Creo que si nos quedamos con esto, vamos a poder ir eh, ahondando un poco más en las siguientes características que les vamos a ir presentando. Por ahora le cedo la palabra a mi compañero René. Hola, muy buenas tardes, ya noches. Yo les voy a hablar de las etapas del duelo. Yo les voy a hablar de las etapas del duelo que define Kubler-Ross en 1969. ¿Por qué de Kubler-Ross? Son las más conocidas, la mayoría de las personas ya hemos escuchado de ellas o se usan más o menos cotidianamente. Entonces,
creo que son las mejores para estructurar este proceso, como mencionaba mi compañero. Bueno, las 5 etapas del duelo son la negación, la ira, la negociación, la depresión y la aceptación. Vamos a pasar a definir cada una y dar algunos ejemplos. Bueno, la negación. Bueno, la negación es la primera etapa. Sí, principalmente es lo que sucede. Es cuando eh, amortiguamos como esta sensación de perder al ser querido, esta pérdida de un objeto, de una mascota, de una situación. Y lo que hacemos es evitar sentir el dolor, ¿no? Esta etapa generalmente es indefinida, es variable, puede ser muy cortita o a veces puede durar varios días, hasta una semana, o tal vez puede ser un poco más. Y bueno, generalmente esta etapa siempre termina porque tenemos que entrar en realidad, ¿no? Aceptar la situación. Y bueno, muchas veces se define como el estado de shock, que es cuando nos paralizamos o no entendemos qué pasa, el mundo se congela, dejamos como de estar en contacto con la realidad, pero no siempre sucede así. A veces la negación es como una evitación donde la persona puede parecer que no le está sucediendo nada, que todo está bien, o no entiende lo que está sucediendo. Entonces, la negación, así como cada una de las etapas, se van viviendo de diferente manera según la persona, pero bueno, casi siempre entramos con la negación a nuestro duelo. Justo pues podría ser, ¿no? Cuando tenemos eh, una noticia muy fuerte como la de la pérdida de un familiar o por ejemplo, ¿no? No siempre tenemos que hablar de muerte, ¿no? Puede ser, me robaron el coche, ¿no? Sales de tu casa, no está tu coche y tú dices, ay, pues ¿dónde está? Que lo estacioné en otro lado, se fue solito, y como que no te la crees, ¿no? Y te puedes tardar un rato en decir, ah, no, pues pues me lo robaron o algo pasó. Entonces, al principio siempre es esta situación de medio shock, de negación, donde decimos, ay, este, pudo haber sido otra cosa, esto no está pasando, es de verdad, así muchos nos preguntamos, ¿esto es real? Entonces, esta es la primera etapa del duelo. La segunda etapa casi siempre viene cuando terminamos de estar en esta negación y nos damos cuenta que pues sí sucedió, ¿no? Que sí tuvimos nuestra pérdida, que sí estamos pues sufriendo este duelo y nos sentimos pues con mucho enojo, con rabia y empezamos a buscar como los responsables o empezar a culpar a las situaciones, ¿no? No sé, vamos a decir que atropellan a mi perrito y entonces me enojo mucho, ¿no? Ah, malditos automovilistas, nunca ven nada, siempre pasan rapidísimo, ¿por qué no hay topes? ¿Por qué no hay un semáforo? Y nos enojamos, porque ya vimos, estamos reaccionando frente a la aceptación, empezamos a entender cómo estamos perdiendo algo, está entrando esta situación de pérdida, por lo cual eh, pues nos enojamos, es generalmente enojo. Y casi siempre pensamos que es primero la tristeza, pero primero viene el enojo. Bueno, después del enojo viene la negociación. Muchas veces pensamos, no, oye, y si no lo hubiera, vamos a continuar con el del perrito. Oye, y si no le hubiera, y si le hubiera puesto a correr a mi perrito, o no hubiera dejado la puerta abierta, o no sé, si viviera en otro lado, o no tuviera perrito, como que fantaseamos con poder revertir o cambiar este hecho, ¿no? De que haya una pérdida, una muerte, o del coche, ¿no? Y si no lo hubiera estacionado aquí, si lo hubiera metido a la casa. Entonces empezamos como a fantasear mucho y a empezar a culparnos a nosotros mismos por decir, tal vez yo hubiera podido cambiar este suceso o tal vez hubiera sido diferente si hubiera actuado de otra forma. Entonces empezamos a fantasear y a justo pensar ¿y qué hubiera pasado si? A preguntarnos cosas que pues sabemos que no puedes hacer nada. La situación ya pasó. Luego, bueno, va a seguir la depresión, que pues es una tristeza muy profunda. Para algunos que ya estuvieron en el webinar pasado, pues ya van a saber mucho mejor qué es una depresión. Aquí es muy importante hacer un hincapié de que esta depresión en un duelo normal, en uno no patológico, pues no vamos a esta depresión clínica, que ya podrá llamarse un trastorno de la personalidad, sino que es un estado, ¿no? De profunda tristeza, donde hay pérdida de motivación, generalmente hay aislamiento, hay sensación de vacío, eh,
ya no tienes ganas de hacer lo que te gusta. Entonces, justo entramos como en esta etapa de profunda tristeza. Y bueno, la siguiente es la aceptación o la última, que bueno, es cuando después de un tiempo empezamos a entender y a convivir con esta situación. Era lo que mencionaba mi compañero anteriormente, ya que vivimos estas fases y empezamos a reestructurar, a darle un significado diferente a esta, a esta situación, aceptar que nuestra vida cambió, que vamos a tener que hacer cosas diferentes, que vamos a tener que... Pueden, los que vayan entrando, por favor, apaguen sus micrófonos. Y bueno, que ya nuestra vida va a ser diferente, ¿no? Que tal vez la persona no está, o nuestra mascota, o que tenemos que trabajar para reponer lo que perdimos, o trabajar en hacer una nueva relación, pero ya lo aceptamos y entonces empezamos a recuperar esta calma otra vez, o nuestra vida más o menos normal, ¿no? Pero ya con estos cambios aceptados. Estas son las que yo les había mencionado anteriormente, las etapas que más se usan, más comúnmente se habla de ellas, pero hay otros autores que las llegan a extender o a definir de manera diferente. Por ejemplo, les voy a hablar un poco de estas, que son 7, está más extenso, que bueno, viene la negación, la confusión, que va más o menos asociada a la que habíamos visto de la negación de Kubler-Ross, ira y enojo. Dolor y culpa viene mucho con la parte de la negociación, esto donde fantaseamos y podemos culparnos a nosotros por no haber hecho algo diferente para cambiar esta situación. La de tristeza, que viene como con el estado depresivo, y la aceptación y restablecimiento, que bueno, sería parte de la aceptación, lo aceptamos y continuamos con nuestra vida. Aquí, por ejemplo, es más a la parte inicial de un duelo, que sería el shock, la negación, desesperanza y entrar directo a nuestro duelo, ¿no? Pero aquí viene ya más, como más la parte inicial separada. Y bueno, algo que me gustaría dejarles muy en claro, que es muy importante que entendamos, es que el duelo es un ciclo o puede ser que no vaya en orden. Nos los plantean en un orden estructurado para que podamos entender mejor qué nos sucede. Esto es muy importante para no sentirnos perdidos, saber que lo que sentimos no está mal, pero a veces puede ser que pasemos de una a otra, de negación a ira, luego a negociación, depresión, aceptación, y podamos regresar a la negación, o poder pasar de ira a depresión y luego regresar a negación. Entonces, estas etapas las estructuramos así para entenderlas mejor, pero estas emociones pueden, o estas etapas pueden venir de manera alternada, cambios rápidos, a estar en una y regresar a otra. Entonces es muy importante que entendamos que también es normal que a veces podemos regresar a algunas etapas o vivir más tiempo una etapa, pero que ya con esta información sabemos que lo que sentimos es normal, es parte de, como había mencionado mi compañero, pues perder perder un objeto, una persona, una situación con la que tenemos este vínculo objetivo, eh, afectivo, por lo cual, pues vamos a vivir esto. Eso quiere decir que está el vínculo. Y bueno, yo los dejo, esto es todo de mi parte. Continúa mi compañera Nancy. Gracias, René. Buenas tardes y ahora yo les voy a hablar más sobre la diferencia entre duelo, el normal, por el que pasamos. Ya conocimos qué es el duelo, el ciclo vital de la vida, las etapas y ahora vamos a ver cómo diferenciamos o qué síntomas o qué hacemos, cómo nos comportamos podemos tener en esta parte del duelo normal contra el duelo ya patológico, ¿no? Entonces, la siguiente, por favor. Y bueno, primero hay que centrarnos como en características en las cuales podemos identificar esto. La primera sería la intensidad de los síntomas, ¿no? Cuando atravesamos estas etapas de duelo, puede ser que no podamos dormir, ¿no? Los primeros días o nos cueste trabajo. Y en otras, en patológico, puede ser que no dormamos nada de tiempo y puede ser como seguido, ¿no? O semanas que no dormimos nada. Entonces ahí se puede ver como una
actitud puede ser diferente en cuanto a la intensidad, ¿no? Ahora la duración de las reacciones. En el duelo normal puede ser que estemos en días, semanas, pero si ya cruzamos estos 6 meses y seguimos sintiéndonos de esta misma forma, pensamos igual, ahí podemos ya ver que pues realmente está en el lado patológico. La aparición de síntomas fuera de lo común al duelo normal, como lo pueden ser delirios, alucinaciones y más adelante les puedo decir otras características que nos va a dejar más en claro estas diferencias, ¿no? También las manifestaciones clínicas que podemos tener serían la parte física y la psicológica. Entonces, la siguiente, por favor. Vamos a lo psicológico, que pueden, aquí realmente muchos cuando pasan en el duelo se reprochan, ¿no? Ay, ¿por qué no hice esta parte de irlo a llevar más al doctor? ¿O por qué no lo salvé? ¿Por qué no esto? Se reprochan mucho, ¿no? Y quitando la parte de nuestras personas queridas o difuntos, también en los divorcios, ¿no? Cuando dicen, ah, ¿por qué no hice más por mi matrimonio? ¿Por qué esto? Entonces ahí está mucho esta parte de reproche hacia uno mismo. Es irritable contra otras personas o a sí mismo. Y también puede complicarse con otros síntomas esta tristeza, que se aísle socialmente o que tenga el consumo como de drogas, alcohol o de psicofármacos, ¿no? Que no pueda ya seguir con su vida si no toma medicina, medicamentos. La siguiente, por favor. Ahora con lo fisiológico, pues nos acercamos más a las alteraciones de la salud, ¿no? Estos síntomas, pues, se manifiestan como fatiga, insomnio, pérdida de apetito, de peso, dolores musculares, de cabeza, mareos, vómitos, entre otros, ¿no? Que son ya reflejo de una depresión, pues, existente. En la siguiente. Y bueno, también cuando se experimenta un duelo patológico, pues depende de una serie de factores, que son la edad de la persona fallecida. En esto, pues cuando los padres se les muere pues su hijo, es donde se puede complicar más. No es 100%, pero sí son rasgos en los cuales nosotros se puede influenciar más, ¿no? Que se desencadene este tipo de duelo. El tipo de muerte, sobre todo cuando es prematura, inesperada, muy trágica, ¿no? La inestabilidad emocional previa del paciente o de la persona que esté en duelo. Esto quiere decir, pues sí, que la persona que va a entrar en esta etapa de duelo, pues ya traía una depresión o una ansiedad, puede que se dificulte más este proceso y pues no lo pueda sobrellevar de una manera adecuada. Y la experiencia negativa de pérdidas anteriores, ¿no? Si no tuvo esta parte de las etapas o salió de una etapa o se atoró en una etapa, puede ser que llegue este duelo patológico. La siguiente, por favor. Y bueno, aquí se lo puse más como en cuadro para que nos quede un poco más claro algunas características en las que nos podemos fijar, ¿no? Del duelo normal y del duelo patológico. Los momentos de aparición, pues el duelo normal es a los pocos días del fallecimiento, ¿no? Que se sienten como que no pueden salir, que se sienten muy tristes. Y en el patológico realmente es hasta semanas después, ¿no? Que puede llegar este duelo o meses después, que se le puede decir como un duelo retrasado, que no aparezca definitivamente el duelo o algún síntoma del proceso de duelo, que sería la negación, o quedarte atrapado, ¿no? En cualquiera de estas etapas que ya vimos sobre el duelo. La intensidad. Sí puede ser incapacitante durante los primeros días, que si legalmente pues no nos podamos levantar de la cama o que estemos muy, muy tristes, pero serían días. Ya cuando sería patológico, pues sería semanas, meses o hasta años, ¿no? Que se sigan sintiendo de la misma forma intensa. Y otras características, por ejemplo, negar aspectos de la muerte, las circunstancias o las características. Por ejemplo, no es que porque tuvo que pasar esto, si no hubiera pasado esto, él hubiera, ¿no? Muchas veces. Y ya el patológico, pues negar la muerte realmente del fallecido, ¿no? Creer que sí vive, creer que va a llegar en cualquier momento. Identificarse con el fallecido imitando rasgos, atesorando pertenencias, después de pues que se muere un ser querido, obviamente queremos tener pues algo que nos recuerde a él y cuando es patológico pues realmente como sentir
muertos en vida, ¿no? No sé si han escuchado que hay personas que dicen como, no, es que yo siento que ya me morí, ya no puedo seguir. Entonces, esa sería la parte de creer que él es también como fallecido. Oír la voz, ver u oler al fallecido de forma efímera y momentánea, pero se reconoce que esto no es real cuando podemos oler como el perfume o sentimos que lo escuchamos o que lo vimos como pasar, pero reconocemos que realmente esto pues no es real porque ya no está. Entonces, ya en el patológico sí son alucinaciones más complejas y estructuradas, o sea, creemos que si viene, que lo vimos, que va a venir, ya es algo más complejo, ¿no? La siguiente, por favor. Y otras más sería como en cuanto a los humores, el humor cambiante a lo largo del día. Vamos a tener como una montaña de emociones, ¿no? Sí podemos estar muy tristes, pero ok, luego ya recordamos que tenemos que seguir adelante, estamos como más tranquilos, ¿no? Se conserva la capacidad de percibir emociones positivas. Y en cambio en el patológico, aquí sí hay totalmente rechazo de estas emociones positivas, desesperanza o tristeza. Desesperanza y tristeza más bien, es la que tenemos más. También agradecemos en el duelo normal, pues la presencia de amigos, ¿no? Nos hace sentir mejor que estén los familiares cerca, que nos escuchen y que nos apoyen. Sí se presenta que estemos en la introversión, pero no nos derriba, ¿no? No nos quedamos como sin pérdida de contacto social. Y aquí en el patológico sí puede llegar a haber un aislamiento social, familiar, como si estuviéramos desconectados de este mundo, ¿no? Rechaza como los actos sociales. También en el normal sería padecer síntomas somáticos similares a los que causaron pues la muerte del difunto, como que nos empecemos a sentir mal, ¿no? Si las personas que fallecieron, nuestros seres queridos, pues empezaron con dolores de cabeza, o empezaron con esto, ok, que los lleguemos a sentir, pero en el patológico cree que, o sea, se van a morir de la misma forma, ¿no? Textualmente y empiezan a ir más como al doctor. ¿Por qué? Porque se van a morir de esa forma, porque no puede ser que pase esto. Y el último sería desarrollar como conductas en relación al muerto culturalmente aceptables. Aquí en México, pues sería como darle luto, los rosarios, enterrarlo, como más temporal, ¿no? O que después de los rosarios se levanta la cruz y, ok, vamos a intentar seguir como con nuestra vida. Aquí se establecen algunas conductas anormales, por ejemplo, conservar completamente las cenizas, ponerles un altar que no se mueva, visitar el cementerio diariamente, tener el cuarto de la persona difunta intacto, son ya actitudes de las cuales sí podemos que nos llamen la atención para que sea este tipo de duelo, ¿no? Y ahora yo los voy a dejar con mi compañera Brenda, que les va a dar estrategias de cómo afrontar el duelo. Hola, buenas noches. Muchas gracias, Nancy. Y pues sí, justo hablando como de toda esta parte de duelo normal y duelo patológico, pues es un poco dejar en claro, lo patológico de pronto se oye como muy fuerte, ¿no? La palabra como algo que es anormal y pues es algo que no es muy común o más bien algo que no nos va a funcionar para tener una vida como placentera, relaciones adecuadas, una estabilidad emocional. Esto es lo que nos lleva a un duelo patológico, todas estas causas, y que en algún momento fueron comunes tenerlas o vivirlas o presenciarlas, pero después de un tiempo, si se siguen manteniendo, pues esto se vuelve como algo un poco que nos prohíbe o que nos deja sin poder realizar otras acciones que a lo mejor queremos en la vida. Justo con esto, pues ahorita les vamos a dar algunas técnicas o algunas herramientas que ustedes pueden utilizar en cualquier tipo de duelo. Como mencionaron mis compañeros, el duelo pues no solamente se excluye a la parte de la muerte, aunque sí es muy común en la muerte, pero también hay otras situaciones de la vida donde es importante, pues, al tener estas herramientas, poderlas llevar a cabo y poder tener como una vida mucho más funcional. La siguiente, por favor. Las primeras partes para utilizar estas técnicas van a ser reconocer nuestras emociones, saber que todas las emociones que sentimos son por algo, todas nos sirven para algo, la tristeza, el enojo, la alegría. Y básicamente en esta parte de los duelos o las pérdidas es muy común sentir tanto tristeza como enojo.
como ya lo vimos en las etapas del duelo, pues esto se va dando dependiendo de cómo vayamos viviéndolo. Entonces, primero irla reconociendo, saber qué son nuestras emociones, validarnos esas emociones, porque a veces pues es como muy común pensar que no está bien o no es bueno sentirnos enojados cuando alguien muere. Sin embargo, pues esto va a ser mucho más llevadero si lo tomamos en cuenta como una etapa. No va a ser algo que va a perdurar, sino va a ser algo que vamos a pasar y que vamos a vivir. Y mientras más lo aceptemos y más estemos como conscientes de ello, va a ser más fácil poderlo dejar ir. Y normalizar nuestra tristeza, porque a veces, por ejemplo, específicamente en casos de personas que mueren, hay veces que nos pueden llegar a decir, tienes que ser fuerte, tienes que poder sobrellevar esto, no te puedes poner triste, cualquier cosa así, pero en realidad pues eso va a ser de alguna forma negativo o perjudicial para nosotros, ya que pues las emociones, como ya les dije, son útiles siempre en todos los momentos de la vida. Entonces, pues normalizarlas, después de que las reconocemos, saber que las estamos sintiendo por una razón y una causa válida. El duelo es algo muy fuerte para todas las personas. Entonces, pues sí, irlas como viviendo día a día y ir manejándolas un poco dependiendo de pues nuestras necesidades, ¿no? La siguiente, por favor. Y bueno, ahorita sí les voy a dar unas formas más concretas de cómo hacer esto. Primero en los niños, que es importante saber que pues ellos van a tener un proceso diferente ya que tienen pensamientos y una forma de pensar muy distinta a la que tenemos ya de adultos. Entonces a ellos les sirve muchísimo como tener esta información mucho más concreta y mucho más específica para saber reconocer y expresar sus emociones. Algunas técnicas que se pueden utilizar para esto son los dibujos de recuerdos o despedidas, o collage también. El collage es muy bueno para que ahí vayan poniendo los recuerdos específicos de cosas buenas que les dejó esa persona a la que están pasando por ese duelo o esa situación o ese evento, que ellos lo puedan tener como de la visión positiva, a pesar de que pues sí tenemos que dejarles en claro que hay una parte negativa de todo esto, pero al final de cuentas la parte positiva pues les va a dejar aprendizajes, les va a dejar una enseñanza y esto les va a servir para poder sobrellevar duelos posteriores. También un libro de recuerdos hecho por la familia todos juntos y que queda a la vista de todos. Por ejemplo, las cualidades que tenía esa persona, ese evento o esa situación que está yéndose de la vida del niño o del infante, para que lo tenga claro y justamente le sirvan como aprendizaje y no se quede solamente en la parte de pues sentir las emociones, sino que esas emociones se pueden expresar en algo más físico y más concreto, que es algo que les ayuda mucho. Y bueno, para los adultos, escribir, esto también se puede utilizar en niños, pero pues sí es más común en adultos, ya que les ayuda mucho más a reconocer sus emociones, establecerlas y tener como algo más objetivo sobre lo que está pasando. Pueden escribir cartas, pueden escribir diarios, donde ahí se plasmen todas las emociones, todo lo que están sintiendo y poco a poco ir desahogando todo lo que está pasando en la vida emocional y se vaya convirtiendo un poco más como expresivo todo lo que está sucediendo. También pueden ser historias e imágenes metafóricas sobre la relación que se vivió con esa persona o con esa situación o con esa circunstancia para irlo como desarrollando un poco más. Mientras más utilicemos este tipo de estrategias, más vamos a poder como sobrellevar las etapas del duelo, porque al final, como ya les dije, son eventos complicados y difíciles en la vida de cualquier persona. Algo que sirve mucho para cuando fallece alguien son epitafios, dedicarle una parte especial
en la tumba de esa persona para tenerla ahí como recuerdo. Y cuando se vaya de visita, pues mantenerlo ahí como esa parte específica de la persona viva. Y algo muy importante, pues continuar honrándolos con nuestras acciones y decisiones, no tanto como de una forma de culpa de por qué yo sigo vivo, por qué a mí no me pasó eso, por qué le tuvo que pasar a él, sino convertirlo más hacia algo que los honre, que ellos en la parte donde estén, pues se sientan como orgullosos de lo que estamos haciendo, de lo que estamos creando en nuestra propia vida. Eso también ayuda mucho a hacer las cosas mucho más funcionales en vez de solo encasillarnos en la culpa y en los hubieras. La siguiente, por favor. También los rituales personales, que por ejemplo en nuestra cultura mexicana es muy común la religión católica. Entonces algo que incluya estos aspectos, como decía mi compañera, los rosarios o el levantamiento de cruz, o dependiendo de la religión o cultura que esté tomando la persona, pues honrarlos también de esta manera para un poco no dejar esos sentimientos y esas emociones abiertas, sino tener una forma de expresarlas y comunicarlas hacia el entorno. También las reuniones familiares o con vínculos cercanos, donde se pueda hablar y comentar sobre lo que todos están sintiendo, porque al final, por ejemplo, en las muertes específicamente, pues la muerte de un familiar es una pérdida muy fuerte para varios miembros de la familia. Entonces el juntarse, o la muerte de un amigo, también el juntarse, platicar sobre ello, platicar sobre llevando cada persona, sobre lo que sienten al respecto, va a ayudar mucho a quitar una carga emocional sobre la situación que está pasando. Quemar una carta o un recuerdo de esa persona también como para cerrar ese ciclo o para cerrar esa etapa y dejarla un poco concluida y no sentir como que nos faltó hacer o decir algo. Dejar un recuerdo en la tumba, esto específicamente también para las personas fallecidas, donde a lo mejor entre familia o entre los miembros cercanos, pues se junten, se reúnan y hagan un recuerdo para ponerlo en la tumba de la persona y que se quede ahí como, pues para que se cree ese vínculo también de cierre de ciclo. Y algo que les sirve, todas estas estrategias que les digo, no sirven siempre a todas las personas, cada quien va a decidir qué le sirve y qué no tanto. Y los grupos de terapia y autoayuda también son una forma que incluye esta parte para que cada quien vaya como desahogando o viviendo estas etapas del duelo de la forma en que prefiera, pero estos grupos pues justamente ayudan mucho a que la persona no se sienta sola, no sienta que lo que le pasó solo fue a él, o no sienta que pues ya está perdida y no tiene ninguna otra razón para seguir adelante, sino que en forma de equipo puede ir solucionando sus distintas emociones o problemáticas a lo largo del duelo. Y la siguiente, por favor. Y bueno, algo que sirve también mucho a las personas que les gusta leer o que les gusta como un poco más saber sobre cómo llevar esto a cabo, los libros de autoayuda. Aquí yo les dejo varias recomendaciones donde en estos libros pues se plantean situaciones de duelo y cómo el personaje principal o cómo la autora de este libro va resolviendo estas situaciones con técnicas, con métodos, o cómo pues se va poco a poco en la vida adaptando a estas pérdidas, y esto también nos va a ayudar como a llevarlo a una parte más abstracta, no tan concreta de cosas que tenemos físicamente, sino de cosas que podemos imaginar, podemos sentir y podemos percibir a lo largo de la lectura de estos libros. Entonces, yo les dejo aquí estas recomendaciones. También
vamos a dejar en nuestra página de Facebook por si quieren como buscar alguno de estos libros para que les sirva de herramienta. Es muy bueno ayudarse de esta parte literaria también. Y bueno, finalmente, pues esto fue nuestra presentación. Y también algo muy importante, todas estas herramientas que ya les di, todo lo que les mencioné anteriormente, nos va a llevar a dos cosas. Una va a ser reparar, porque a veces la culpa en cualquier tipo de pérdida es muy importante. De justo como decía mi compañera Nancy, decir no hice lo suficiente, no fui lo suficiente, no accioné de la forma que debía. Todos estos pensamientos nos llevan a sentir una gran culpa cuando ya no está esa situación o esa persona o el contexto. Entonces, al hacer todo lo que les dije anteriormente, vamos a poder reparar esa parte en nosotros y también considerar las cosas que son responsabilidad de nosotros y que nosotros podemos realizar para cerrar ese ciclo y para ir viviendo cada etapa de la pérdida diferente y pues ir dejando a un lado todas las cosas que ya no somos responsables de hacerlo, ¿no? Y esto también nos va a ayudar a prevenir el duelo patológico. Es todo lo que ya les hablamos anteriormente, el quedarnos estancados en alguna etapa o el no poder seguir y continuar con nuestra vida funcionalmente. Esto nos va a ayudar a poder hacerlo más ligero porque es algo complicado que se dice muy fácil, pero en la acción pues es difícil de irlo resolviendo. Entonces, poco a poco, mediante estas técnicas, el objetivo es que se pueda hacer más llevadero y más como eficaz de que vayamos viviendo cada etapa poco a poco y con el tiempo correspondiente que le toca a cada una. Y bueno, ahora sí, eso sería todo de nuestra parte. Pues dejamos un espacio también para dudas, preguntas, sugerencias o aclaraciones. Y pues igual muchísimo gusto de estar aquí con ustedes esta noche y gracias. Muchas gracias, Brenda. Gracias a cada uno de ustedes, René, Emilio, Nancy, Oscar Emilio. Pues bueno, si alguien tiene alguna duda, adelante. Si quiere, el que quiera prender su cámara para conocernos, adelante. Que prefiera permanecer con su cámara apagada también. No hay mayor problema. Y bueno, pues para cerrar o para resumir el tema, pues recopilando un poco sobre lo que hablamos en el webinar, a mí me gustaría decirles que es normal o es esperado que ante una pérdida significativa, ya entendimos que no solamente estamos hablando de muerte, sino que estamos hablando de cosas pues cotidianas de nuestra vida, como mudarnos de casa, ¿no? Por ejemplo, es una de las cosas que más estresa nuestra mente. El divorcio, los ciclos vitales, que nuestros hijos se vayan de casa porque ya crecieron, hicieron su vida, pues evidentemente la muerte. Pero es totalmente esperado que ante este tipo de situaciones entremos en procesos de duelo, porque nuestra mente necesita acomodar esa situación dolorosa para permitirnos seguir adelante. En la medida que no lo hagamos, pues vamos a tener muchos malestares emocionales, muchos malestares psicológicos. Y si nosotros continuamos de esa forma, pues hay duelos que podrán quedarse durante muchos años y vendrán otras pérdidas y esto se irá haciendo cada vez más complejo y llevarnos hasta una depresión, por ejemplo. Entonces de ahí la importancia
de que nosotros atendamos nuestros duelos, ¿no? Bueno, aquí está Claudia. Claudia, muchas gracias por acompañarnos. Nos puso un comentario que dice: la muerte nos recuerda nuestra intemporalidad, pero nos regala el momento presente. Totalmente de acuerdo. Y luego preguntas: ¿qué tantas cosas es sano conservar de la persona que ha fallecido? Ah, qué interesante pregunta. Y luego nos pone: ¿qué consejo pueden dar para las situaciones donde no se pudo decir cosas importantes con las personas fallecidas? Ok, esa la voy a contestar yo y luego ya vamos contestando. Y va contestando quien quiera, ¿ok? A ver, el duelo es un proceso personal. Ya hablamos de temporalidad. Ajá. Entonces, en esos términos normales, estaríamos esperando que máximo en un año las personas desarmaran la habitación de quien se fue, porque acuérdense que no solo es muerte, sino a lo mejor el hijo, el divorcio, otras circunstancias, ¿no? Entonces, a lo mejor un año como máximo. ¿Y qué conservar? Bueno, pues ahí sí es bien personal. Yo les recomiendo hacer una cajita, ¿no? Una cajita, no sé, no muy grande, en donde nos quepan cosas significativas para nosotros de esa persona. No podría decirles quédense con una, con 5 o con 10 cosas, pero a lo mejor quedarnos con lo más significativo para nosotros, porque pues la persona ya no está. No sé, un reloj o un rebozo o un llavero, no sé, cosas que para nosotros hayan sido significativas en vida de la persona, ¿no? O que le haya representado mucho. Por ejemplo, a mí me encantan los collares, ¿no? Pues, entonces a lo mejor cuando yo me muera, pues alguien de mi familia guarda un collar o unos aretes, un moño, no sé. Eso es algo como muy personal, ¿ok? Pero pues sí les recomendaría que fuera algo pues pequeño, que ustedes pudieran guardar en su closet, en una bodeguita especial que tengan, y que cuando lo quieran ver, lo saquen. Ya habló Brenda de esta parte de normalicemos nuestra emoción, y entonces, pues cuando tengamos necesidad de ello, ahí está. La siguiente pregunta, Claudia. ¿Qué consejo pueden dar para situaciones donde no se pudo decirles cosas importantes a las personas fallecidas? Y dice que nuestra mente es maravillosa. Entonces, para nuestra mente no es realidad ni fantasía. Por lo tanto, por eso nos sirven tanto las cartas. O sea, la narrativa, además de ayudarnos a acomodarlo interiormente, nos van a permitir expresarle al otro todo lo que estamos sintiendo. Entonces, no importa que la persona ya haya fallecido. Ajá. Tú le puedes escribir las cartas y decirle todo lo que quieras. Y ahí serían como procesos. Ajá. Por ejemplo, hay personas que directamente podrían irse a una carta de agradecimiento y agradecerle a esa persona todo lo que hizo por ella. Ajá. Pero hay otras personas que tienen mucho resentimiento o mucha culpa. Entonces, a lo mejor, yo digo, primero habría que escribir una carta de reclamo, ¿verdad? Antes de la de agradecimiento y antes de la de despedida. O sea, pueden ser varias cartas. Y Brenda nos habló de un proceso simbólico. Cuando terminamos de escribir esas cartas, podríamos leerlas, o sea, hacer este ritual de leérselas a la persona y después destruirlas, quemarlas o romperlas y tirarlas, etcétera, porque eso es algo que nos va a ayudar a cerrar ese ciclo, ¿ok? Espero haber respondido tus preguntas, Claudia. Muchas gracias por volvernos a acompañar esta vez. ¿Quién quiere contestar la siguiente pregunta de Norma? Norma Ruiz. Yo la voy a contestar.
Ujú. La voy a leer textualmente. ¿Cuánto tarda el duelo en cascada? Pérdida por fallecimiento de esposo, fallecimiento de madre y pérdida de empleo. Bueno, nosotros hablamos que un duelo normal, es aproximadamente entre 6 meses y un año. Aquí sí te puedo decir que depende de, de la persona, ya que tendríamos que ver cuánto tiempo ha pasado de cada duelo, o sea, si fue los 3 el mismo día, si pasaron 3 meses y luego viene uno y luego pasan otros 3 meses y viene otro, porque esta vez serían duelos diferentes. Y qué tan rápido se pueda, con las herramientas que tiene la persona, sobrellevar estos duelos. O sea, y, por ejemplo, en el del empleo, pues qué tan rápido puedes ir reestructurando tu vida. Entonces, probablemente sea más largo que uno normal si son todos juntos, pero sí te tendría que decir que, como vimos, es un proceso que se lleva personalmente, entonces no te podría decir, no, pues ya en un año deberías de estar saliendo, porque si tú no tienes las herramientas, como vimos, para sobrellevar uno de estos duelos o uno es muy fuerte y te deja atorada, pues puede ser que perdure mucho tiempo. Entonces sí te puedo decir que dependería mucho de las circunstancias, de tus habilidades para afrontar tus duelos y de qué tanto tiempo haya entre cada uno. Ok. Yo nada más complementaría ahí, pues sí, evidentemente, entre más pérdidas haya, pues se va a ir haciendo más complejo el duelo. Ajá, porque además, si primero fueron las muertes y después la pérdida del empleo, pues bueno, ya va siendo sumativo y impacta mucho. O sea, la economía pues nos impacta a todos, ¿no? Entonces ya es la tristeza que traigo por la pérdida, más ahora no tener cómo resolver mis necesidades, pues se vuelve algo muy fuerte. Y entonces, la mejor recomendación, como bien lo dice René, va a depender mucho de nuestro estilo de afrontamiento y las herramientas que tengamos para salir adelante. Pero cuando pasan este tipo de situaciones, es muy recomendable de inmediato buscar ayuda. No esperarnos a sentirnos peor, ni a que la situación nos rebase. Entonces, si las pérdidas son, como lo mencionas tú, en cascada, es muy importante buscar ayuda profesional, porque muy probablemente va a ser difícil que salgamos solos por eh, pues por estas situaciones que abruman, ¿no? Ya la propia muerte de un ser querido es fuerte, de dos al mismo tiempo y que se sumen otras situaciones de pérdida, pues es algo muy fuerte. Entonces yo te recomendaría que busques ayuda profesional. ¿Mm? ¿Quién más responde la pregunta que sigue? Yo. Gracias, Brenda. Bueno, primero agradecer a Abril por su comentario. Qué bueno que te sirvió la información que te brindamos. Y también preguntan cómo trabajar un duelo por alguien que se encuentre enfermo de cáncer o diabetes, que no esté en fase terminal, pero se sabe que finalmente la muerte llegará. Bueno, creo que esta es otra pregunta muy importante y una de las cosas que es muy recomendable es empezar como a reparar justamente esta parte con la persona que sigue viva. Ir dejando, eliminando las cosas que ya podemos hacer con esa persona, como platicar de algo en específico, hacer una actividad que les guste juntos, hacer algo especial entre los dos para que en el momento que esa persona se vaya, pues esa situación quede como completada y no haya este tipo de remordimientos de lo que pudo ser si se hubiera hecho en el momento. Y pues ir como juntos, normalizando esas emociones, ir juntos validando también cómo se van sintiendo y poco a poco ir desarrollando como estas actividades para que los últimos momentos de vida que esa persona tiene, pues sean como algo benéfico para las dos partes. Ok, muchas gracias, Brenda. Y trabajar mucho con la aceptación. Ujú.
porque cuando no aceptamos nuestros hechos de realidad, yo siempre pienso, hay cosas que se pueden cambiar y entonces adelante, podemos hacer muchas cosas para cambiarlo, pero hay hechos de realidad en la vida que no podemos cambiar, como la enfermedad. Ajá. Entonces habrá que trabajar fuerte en la aceptación y en el vivir en el aquí y en el ahora para que esa persona pueda disfrutar el tiempo que le queda con plenitud. ¿Ok? Bueno, entonces si no hay más preguntas, creo que ya les contestamos todas, ¿verdad? Ok. Pues no nos queda más que agradecerles, que pasen una buena noche y informaremos con oportunidad de un siguiente webinar. Muchas gracias a todos por acompañarnos, por invertir su tiempo en este webinar y estamos en contacto a través de redes sociales. Bueno, aquí nos dejaron una felicitación de Norma. Nos dice, bueno, nos agradece, gracias Norma. Nos agradece y nos dice que excelente tema. Gracias. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Hasta luego. Bye, bye. Bye. Gracias. Bye.